Profe, entonces la function se utiliza en estructuras complejas. No necesariamente. Yo lo puedo hacer si es algo que se repite mucho, lo puedo hacer si es para ordenar un poco el código. También lo van a usar ustedes si hacen botones HTML y necesitan una función para que haga algo. O sea, function es muy usado. Al principio a usted le va a parecer de que no tiene mucho sentido hacer una función específica para algo. Pero después cuando empiecen a programar más y qué sé yo, le van a tomar más el gusto y van a hacer funciones para cualquier cosa. Incluso cosas que no se repiten más. No sé, abrir un archivo y lo abrí una vez en el código y nunca más lo abrí. Hacer la función abrir archivo. Les digo porque pasa eso. Terminan haciendo eso, después el código principal termina siendo la llamada a 5 funciones distintas y las funciones están programadas más abajo o en otro lugar. Claro, bueno, acá Manuel dice para no escribir el código cada vez que se tiene que usar. Sí, esa es una de las formas. Bueno, vamos a definir una función cualquiera. No sé, vamos a hacer la función potencia, por ejemplo, después de adentro vamos a usar la de matemática, pero para ponerlo en castellano. Y acá abro paréntesis. Y después voy a abrir llaves y acá voy a definir la función. Hay muchas maneras de llamar a la función, de armar la función y demás. Dónde están las variables y demás. Yo puedo hacer lo siguiente. Var igual parseInt from, saber qué es, y no ve, parseInt from, y no voy acá, paréntesis. Llamo la función potencia. Y acá, en la función, lo que hago es un alert. Le pongo mat mayúscula, punto POW, A, B, y ya. Ahí lo corro, ingreso los dos valores, 2, 3, la línea 7. 2, 3, y ahí me dio el resultado. Fíjense que acá las variables estaban definidas acá afuera, y las usé, las puedo usar, si están definidas afuera, las variables que están definidas afuera, las puedo usar dentro de la función, no hay problema. Estas variables se llaman globales, porque las puedo usar en cualquier lado dentro de este código. En cambio, otra posibilidad es hacer lo siguiente. Acá, en potencia, entre los paréntesis, voy a definir lo que son los argumentos. Que en JavaScript directamente los nombro, les puedo poner cualquier nombre, puedo poner base y exponente. Y acá pongo base, exponente. Y en la llamada a la función tengo que poner los valores que yo quiero pasarle o esos parámetros en el orden que están. En este caso los dos son numéricos, pero uno va a ser la base y el otro va a ser el exponente. Podrían ser que ¿Qué uno sea función numérico tiene? y otro sea un string, por ejemplo, o un array. Sí, ¿qué me iban a preguntar? ¿Iban a preguntar algo? ¿Se me escucha? Sí, sí. ¿Qué tiene adentro lo que sería base y exponente? ¿Qué estaría haciendo?
Base y exponente está definiendo el nombre de los argumentos. Los argumentos son variables que van a funcionar en la función y nosotros le vamos a dar, le vamos a poder pasar un valor. Le podemos pasar un valor numérico o el valor de una variable, por ejemplo. Yo, por ejemplo, podría llamarlo de esta manera, 2, 3. Y de esta manera ya estoy llamando con ese valor. La base va a valer 2, el exponente va a valer 3. Lo puedo pasar los datos de esta manera. O sea, Y vamos funciona a... como un parseInt. No, no con parseInt. Son los argumentos, son los valores que vos le vas a pasar a la función. Dentro de la función lo vas a llamar con el nombre de los argumentos. Pero van a traer los valores que vos les estás pasando por argumento, se llama eso. Pasar valores por argumento. Por ejemplo, puedo poner también potencia A, B, potencia de A, y ahora lo ejecuto y me va a dar 3 potencias distintas, porque va a llamar 3 veces a la función. La está llamando con distintos valores. Primero la va a llamar con base valiendo 2 y exponente valiendo 3. Después la va a llamar con A y con B, depende de qué valores le ponga. Y después con B y con A, en otro orden. Por ejemplo, a A le pongo 4, a B le pongo 5, me tira el 8 porque primero la llamo con 2 y con 3, hizo 2 a la 3. Después me dio porque hizo 4 a la 8, creo que había puesto 4 y 8, si no me equivoco. Y ahora este otro valor. No, 4 y 8 no puse seguro. Teniendo en cuenta o sea, la caja, voy a hacer analogía. Teniendo en cuenta como la caja, por así decirlo, potencia se va a guardar lo que se ingrese en el prompt. ¿Es así? Y eso se va a guardar en base y exponente, y eso se va a mostrar en el alert. Claro, pero el prompt es otra cosa. El prompt podría no estar directamente. Yo podría haber llamado con 2 y con 3, con 2 valores que defino yo, y no haber usado que ingrese el usuario. Podría haber sido también. Es posible eso. El argumento son los valores que va a usar la función y el nombre que le da la función internamente. Fuera de la función, ni base ni exponente son usables. Esos dos valores no los puedo mostrar fuera de la función. Por ejemplo, si yo acá le pongo un alert base, y me va a tirar un error. Porque no está definido. Lo pongo acá, le pongo 2, le pongo 5. Tiene que estar dentro de las llaves. Y acá me tira el error. Claro, ¿por qué me tira el error? Porque base es una variable local y exponente también es una variable local. Lo que yo estoy haciendo con cada llamada a la función es darle valores a esas dos variables locales de la función. Esos son los argumentos. Es lo que se llama pasar valor por argumento. Profe. Sí. Entonces, básicamente, un argumento serían dos variables que están dentro de una función. O dos o varias, no sé cuántas. No, una. Cada variable de esta queda separada por coma es un argumento. Claro, pero me refiero, el argumento es una variable dentro de una función. Claro. Son los valores que vos necesitas para hacer lo que necesita la función. Por ejemplo, dije el área de un círculo. Para calcular el área del círculo, lo único que necesitas es el radio. Entonces, si vos pones una función área círculo, como argumento le vas a pasar el radio. Se va a llamar radio el argumento. Dentro de la función va a ser 2pi por radio al cuadrado y te va a devolver el área. Y vos, fuera ya de la función, cuando la necesitas, vas a llamar área círculo y le va a pasar, por ejemplo, el radio 4. Y ahí te va a devolver el área, te va a decir cuánto vale el área. Los argumentos son cada uno de estos valores, que pueden tener todo lo que quieran, pero cada argumento está separado por coma en este caso. De vuelta, JavaScript
no diferencia nada, no diferencia qué tipo de dato es. En otros lenguajes hay que indicarle qué tipo de dato va a ser. Entonces, function es para no volver a escribir el código y solamente tengo que volver a nombrarla o cómo. Claro, fíjate que yo acá hice 3 potencias distintas. El código acá es una línea, lo podría haber puesto tranquilamente ahí. Pero hice 3 potencias distintas usando el mismo código. Lo único que iba cambiando eran los valores que se les pasaban por argumento. En uno le pasé 2 y 3, en el otro 4 y 5, en el otro 5 y 4. Profe, ¿la Sí. función siempre se declara después del llamado? No, no, quedó ahí porque quedó. Pero fíjate, Ah, o no, sea que no influye. O sea, si la función está declarada en el código, o sea que las llamadas estén antes o después, el resultado va a ser el mismo. en JavaScript no. En otros lenguajes, sí. Ah, Por ok. ejemplo, en los más antiguos, Pascal, por ejemplo, Fortran. No, Fortran creo que tampoco. Pero COBOL, a lo mejor, vos no podés llamar una función que no esté definida antes en el texto. Porque esos lenguajes iban leyendo línea por línea. Entonces, cuando llegaban a potencia, si todavía no tenían definida la función potencia, no lo podían ejecutar. En cambio, todos los que dependen de C, Python y otros lenguajes modernos, Ruby también, es más, incluso algunos ni siquiera tienen el mismo archivo. Vos lo podés tener en cualquier orden. No es que tiene que ir cargando en el orden de las líneas, sino que va cargando en el momento que está haciendo la llamada. JavaScript, por ejemplo, no tiene problema. Lo podés poner donde quieras. Sí, al momento de llamar potencia con A y B ya tiene que estar indexado. Eso sí. Eso siempre, en cualquier lenguaje. Bien. Se terminó de entender lo que son los argumentos. Cada argumento son valores que se pasan que podrían haberse llamado igual, podrían haberse llamado A y B, igual que las variables que están afuera, o no, como en este caso. En este caso no le puse el mismo nombre. Y lo que sí tienen que tener siempre en cuenta en el orden en que se deben ingresar. Porque si lo ingresan al revés, bueno, le da el resultado erróneo. Como les decía antes, JavaScript no diferencia los tipos, o sea, le pueden mandar cualquier cosa, lo va a tomar. En otros lenguajes, vos tenés que definir qué tipo de variable va a ser lo que pases. O sea, acá le tendrías que poner un entero, si un entero, o un float, lo que sea que tenga, un double, depende de cómo lo llamen cada lenguaje. Y en esta también, en las dos le tenés que definir el tipo de dato que va a recibir. Es más, en muchos lenguajes, prácticamente la mayoría, puede haber funciones que tengan el mismo nombre, distinta cantidad de argumentos o distintos tipos de argumentos. Y entonces, el programa, en base a qué argumento se le pasó, pueden saber qué función es. Y las funciones dentro pueden hacer cosas totalmente distintas. Acá no es posible. Pero, por ejemplo, en Java y C# y demás, yo podría haber definido esto. Función, potencia, no le paso argumentos, y si no le paso argumentos sabe que tiene que ser el alert, mat.pow con A y con B, directamente. Fíjense que las dos funciones se llaman igual. Esta tiene dos argumentos, esta no tiene argumentos. Entonces, depende cómo la llame, sabría cuál de las dos puede hacer. JavaScript esa posibilidad no la tiene. Esto se llama sobrecarga. En la gran mayoría de los lenguajes sí, el JavaScript que está destinado para páginas web no lo tiene. Si yo quiero hacer esto, tendría que poner potencia 1, potencia 2,
diferente nombre. Profe, no Bien, terminé de entender algo. dale. ¿Con qué lo diferencia? ¿Con el alert que está dentro de la función o con el argumento que está al lado del Con los nombre de la argumentos. función? En base a los O sea, argumentos, ese argumento que marcó ahí, la relaciona inmediatamente con el alert que está entre las llaves. Esa es la idea. depende de los argumentos que les pongo yo en la llamada a la función. Te vuelvo a repetir que JavaScript no lo tiene eso, pero en Java común sí. Si yo le paso dos argumentos, sabe que tiene que hacer esto, porque coincide toda esta llamada. Potencia, le estoy pasando la base, le estoy pasando el exponente. A ver si puedo volver. Ahí está. Si yo en cambio llamo potencia directamente, así, acá no tiene argumento, no estoy pasando argumentos en esta última, en la 16, en línea 16. Como no estoy pasando argumentos, se fija cuál es el que corresponde. Es este. Entonces, usa A y B. También podría ser que hiciera algo totalmente distinto. Que pusiera alert, hola, qué sé yo, puede ser cualquier cosa. Dependiendo de la llamada. Estas tres llamadas llamarían a esta función porque le estoy pasando dos argumentos. Esta llamaría a esta porque no estoy pasando argumentos. Eso en JavaScript se llama C puro y funciona. Acá no. Acá no hay posibilidad. Para hacer esto tendría que poner potencia 1, por ejemplo, para que sea función distinta, y potencia 1. Es muy usado en otros lenguajes, es muy usado esa propiedad. En este caso queda bastante claro cuando el tema del argumento no está aclarado. Pero ¿cómo relaciona base y exponente? En el primer caso de la primera función, ¿cómo relaciona base y exponente con potencia 2,3 y B? Porque ¿Cómo lo relaciona inmediatamente con eso? en el orden en el que se pasan los argumentos es el valor que toma cada uno de estos. Yo acá que puse 2,3, la base va a valer 2 porque es el primero, y exponente va a valer 3 porque es el segundo que pasé. En el segundo caso, base va a tomar el valor de A y exponente va a tomar el valor de B. Y en el otro, base va a No, tomar el valor pero de A y creo que se exponente el refiere valor con de el A. tema de base y exponente, porque vos si cambias ponerle exponente y después base, va a seguir siendo lo mismo, o sea, porque creo que depende del método de punto pavo, que primero sí o sí siempre toma la base. No, no, porque yo acá le puse base, Pero mira, acá cambia podría base y haber pones puesto al exponente. revés. Y creo que si al Exponente. revés te toma igual lo mismo. Sí, son dos valores, dos números. No No, pero sabe cuál es yo, la base y cuál es. no, pero Lo vos tengo que cuando llamás, definir yo. pero ponele, vos tenés Sí, A y B, ¿no? Vos sí, a la A la querés poner en base y vos sí. abajo la pusiste como exponente primero. eh, Creo que la vas a seguir teniendo como base, MEPA. No, no. ¿La Acá cambia? la cambia. Acá base, el nombre de la variable este y va a estar acá. Y acá exponente y exponente van a estar cruzados. Entonces, si estaban en orden como estaba antes, base, exponente, hacía 2 a la 3. En este caso va a ser 3 a la 2. Porque exponente vale 3, porque está en el segundo lugar. ¿Ves? Entonces acá va a estar Claro, el sí, 3. no, en el caso de que ponga yo me refería en el A y B, cuando tenés las variables que uno ingresa. Ahí vas a tener que tener cuidado en caso de que le escribas sin en orden. Siempre va a tener, claro, siempre va a tener que tener cuidado de qué escribir. Perdón, Sí, chicos, ¿lo pueden ver a esto para los chicos, los que estaban por ahí preguntando? Lo pueden usar con lo que estamos dando en matemática. Consideren a la función con las mismas funciones lineales que estamos dando en matemática. La función lineal tenía una X y una Y. En este caso coinciden. Acá también hay una X y una Y, que sería base y exponente. La función base para dibujar la recta es función potencia base exponente. Y el punto que nosotros buscamos dentro de la recta está cuando repite potencia 2,3 o potencia AB. Entonces pone la X
como la primera incógnita, que en este caso se llama base, pero se podría llamar, no sé, Cualquier cosa, sí. y la i, que es la segunda incógnita, que es el segundo valor que le da cuando llama la función potencia. En este caso el 3 o el b, que tiene en este caso el nombre de exponente, que también se podría haber llamado flor. Pero es exactamente lo mismo. Función te va a mostrar la ecuación, digamos, entre comillas, que se tiene que realizar con esta cantidad de variables y en este orden. Claro. Y cuando le llamas, le das ese valor que vos querés utilizar. En este caso llamó base y exponente porque justo coinciden con base y exponente, pero no necesariamente se tienen que llamar como lo que vas a utilizar. Lo más común es llamarlo como lo que vas a utilizar para que otro venga y lo pueda entender, nada más. Exacto. Sí, se pueden haber llamado cualquier cosa. Los nombres de las variables ya se los dije, de entrada al principio de año. Le pueden poner el nombre que quieran. Mientras empiece con una letra. Después pueden tener número, puede tener lo que sea. El primer carácter no puede ser un número, es lo único. Después se pueden llamar como sea. Son nombres internos. En el llamado de la función siempre tienen que respetar el orden para que coincida o haga lo correcto dentro de la función. Si ustedes lo ponen en desorden, bueno, les va a tirar cualquier cosa. En este caso, que son dos números enteros, les va a devolver una potencia. Pero puede ser cualquiera, puede ser erróneo el resultado. No ser el valor esperado. Incluso, si el caso El fuera... 2 y el 3. Sí. ¿Por qué está el 2 y el 3? Eso no entendí. Me No, confundí eso ahí. fue un ejemplo. Le podría haber puesto cualquier número. Ah, 2 y 3 para hacer un ejemplo. Lo mismo que A y B. Y después puse B y A. Es para mostrarle que las puedo llamar 3 veces haciendo lo mismo. Con distintos números lo llamo. Obviamente esto es una línea, pero yo podría haber puesto mucho más escrito. Podría haber puesto 4, 5, 10 líneas, 20 líneas, lo que quisiera. No tengo límite. Es como un subprogramita con las entradas, con los parámetros como entrada. Por ejemplo, si yo quiero hacer una función para ordenar un array, le puedo pasar por parámetro el array solamente y ya me lo ordena. Que adentro esté todo el formato para ordenar el array, que determine cuántos elementos tiene, y vaya haciendo los for como corresponde, el ordenamiento. Lo podría hacer tranquilamente. De hecho, hay funciones que lo ordenan. Bien, hasta ahora lo que vimos fueron funciones que pasan argumentos, o, como en el primer caso, que no le pasan argumentos y usan variables globales. Yo acá podría haber hecho lo siguiente. Sigo con el mismo ejemplo. Declaro una variable, var, potencia, le pongo, y acá hago mat.pow, base exponente. De hecho, mat.pow es una función. Fíjense que tiene la misma sintaxis. Tiene un nombre, acá es mat porque es una librería, que es un conjunto de funciones, punto pow, que es la función en sí, y fíjense que yo le estoy pasando dos argumentos. Estoy pasando el valor de base y el valor de exponente. ¿qué función tiene el mathpow? Mat es una librería. La librería es una colección de funciones. En este caso son todas funciones matemáticas. El POW es el que hace la potencia, es la función que hace la potencia. Que internamente no sabe cómo está programado. Pueden haber programado de diferentes maneras, qué sé yo. Con un for de 1 hasta exponente y la base multiplicando por la base, y así, voy haciendo un multiplicador, qué sé yo. Es una manera. Lo pueden haber hecho de cualquier manera. Eso está codificado internamente y no lo sabemos. Bien, yo acá puse potencia, una variable potencia. No, vamos a cambiar el nombre porque justo me quedó
pod, más o menos, porque me quedó el mismo nombre que la función. Variable pod. Yo acá la puedo mostrar, alert pod. Pero esta es una variable local, o sea, solamente funciona dentro de la función. Yo acá quiero poner un alert pod. No me va a funcionar esta parte. Vamos a correrlo, vamos a poner 2, 5, me da 8, me da 32, me da 25 y me tira error. Justamente porque potencia, esta variable pod está definida internamente en la función. Está de manera local. Se escucha el micrófono. Sí, no sé quién tiene el micrófono abierto, por favor. Yo no fui esta vez, profe. No, esta vez no. Eso es por la duda, ¿viste? la vida de la función, se llama, o el ámbito de la función. A ver quién es el que está con el micrófono prendido. Ahí. Esto ténganlo en cuenta, lo que es el ámbito de la variable. Lo que se declara dentro de la función funciona en la función, no lo puede usar fuera de la misma. Puede usar dentro de la función todas las variables que quiera, declarar más variables, puede usar la variable global, la que está definida afuera, pero es eso. Y después hay otro tipo de funciones que también es muy usado, la gran mayoría diría, que retornan un valor. En vez de, como este que lo mostraba, con un alert, yo puedo poner return y que me devuelva esa variable pod. Entonces, si yo lo dejo así el código como está hasta ahora, ¿va a mostrar algo o no va a mostrar nada? ¿Qué les parece? No, no muestra nada. No muestra nada, porque en ningún momento le estoy poniendo que mande un alert. Yo al poner este return pod, puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, puedo hacer una variable z y que se asigne ahí, se guarde en z. Y acá pongo un alert z. También puedo hacer que esto, está acá, me lo muestre directamente con un alert y ahí está, y ahí lo mostraría. Y este último no hace nada directamente porque no está mostrando el resultado. Puedo poner 3, voy a poner un 6, me devuelve el 8 porque hizo la potencia con todo y con 3, lo guardó en z y me mostró z, me muestra este número que fue la potencia que usé yo, y el otro no me lo va a mostrar, directamente no hace nada, porque lo está calculando, pero no le puse nunca que lo muestre. Este del return es muy usado, muy importante que lo sepan. Es para que la función devuelva un valor y ese valor lo pueda guardar o lo pueda usar en otro lado. Es como el resultado. Vamos a poner en una calculadora para que se ubiquen un poco. Yo tengo que hacer una suma en la calculadora. Escribo el primer número, le pongo más y escribo el siguiente número. Cuando pongo el igual, es como que se llama a la función suma con dos argumentos, el número A y el número B, que ingresé yo. Y me devuelve el resultado. Ese resultado lo puedo guardar en cualquier lado. Como le dije, en otra variable, lo puedo usar dentro de una expresión, dentro de una operatoria, o sea, una suma, una división, resta, lo que sea. Como hice acá, mostrarlo. Puedo hacer cualquier cosa. ¿Se entiende la importancia de esto? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Cuándo tengo, o sea, cómo me doy cuenta si tengo que usar return y no un acumulador, por ejemplo? Son cosas totalmente distintas. Claro, pero los dos guardan un
un número o un resultado. El Está bien que return es cuando ya se termina la función, cuando ya la función no tiene que hacer más nada, terminó su ejecución. Ya con el return sale de la función directamente y te devuelve un valor, un resultado. En cambio, con un acumulador puede estar dentro de la función, va a ir acumulando valores sucesivamente y después posiblemente devuelva ese acumulador. Vamos a hacer un ejemplo con un acumulador. Vamos a hacerlo con un array completo o... Sí, con un array vamos a hacer. Vamos a hacer var num array. Vamos a hacerlo todo con funciones separadas, como les decía antes. Una función para cargar el array. Esta función carga, no le voy a pasar parámetros, voy a usar el array directamente. Con los arrays es conveniente usarlo como variable global y no como parámetro, no pasarlo como parámetro, aunque sea acá al principio. En la función carga voy a hacer un for. Vamos a cargar cuántos elementos quieren cargar. Cinco elementos. Y menor a 5. Y más. Bien, lo voy a hacer la carga. Voy a hacer num en la posición i igual parse int from esta. Hice una función de carga. Hasta ahí es una función para hacer la carga. Acá no pongo return nada porque lo está guardando en la variable global directamente. Entonces no tengo que devolver nada. No tengo que hacer un return en este caso. Hasta ahí me van siguiendo. ¿Alguna pregunta? Está bien, está bien. Bueno, vamos a hacer una función acumuladora para que guarde todos los valores del array. Función acumular. Acá le podría pasar por parámetro el array. Le voy a poner números, puedo poner cualquier nombre. Podría haber usado la variable global también, pero bueno, vamos a hacerlo de dos maneras distintas. Y acá, si quiero acumular, voy a declarar una variable acum, la voy a poner en 0, obviamente al principio. Voy a hacer el for var i igual 0 y menor a 5 y más. Y acá voy a ir acumulando. Acum. Acuérdense que más igual es lo mismo que poner acum más del otro lado. Directamente acá le pongo qué es lo que voy a acumular. Pongo números en la posición I. Y ahora, una vez que ya terminé de hacer todo el for, toda la acumulación, pongo return acum. Entonces, ahora vamos a hacer el programa. Primero tengo que llamar a la función carga. Carga. Y después tengo que llamar a la función acumular y la puedo. A ese valor que acumulé lo puedo guardar en otra variable o directamente mostrarlo con un número. Y acá le pongo acumular. Y entre paréntesis le paso num, que es el array. Vamos a ir cargando números, 3, 4, 5, 4. Y ahí me acumuló todo. Lo primero que hizo fue declarar el array. Eso es lo primero que hizo. Lo siguiente es llamar a la función carga, a esta función. Yo cargué 5 números. Una vez que terminó, sigue con el
siguiente con la siguiente línea. O sea, vuelve acá. Si la llamé desde acá, vuelve ahí y sigue con la siguiente línea. En este caso, un alert acumular num. Antes de hacer el alert, tienes que hacer esta función que está dentro. La función es esta. Yo le pasé por parámetro el array número y lo tenía que acumular. Ya acá adentro, fíjense que yo no usé num, usé números, que es el nombre del argumento. ¿Eso contestó la pregunta o seguís teniendo alguna pregunta? Más o menos, pero calculo que con la práctica me voy a dar cuenta. Sí, obviamente todos se tienen que practicar. Yo lo que no te terminé de entender es por qué decías el return con el acum. Yo acá hice el ejemplo con el acumulador. Pero ¿por qué te parecía que era parecido? Porque ambos guardaban un valor o la suma de algo o la multiplicación de algo. Y por ahí en un ejercicio se espera que usemos return y nosotros usamos un acumulador o alguna otra variable que lo guarde. No, en realidad return no es una variable. No, no Return digo que es- sean iguales, pero capaz No, que lo no, usamos en directamente no otra es una variable. forma. Acum es una variable. Return es una indicación de que devuelva un valor. Que devuelva, por ejemplo, el valor de una variable. El return es una palabra reservada, no es una variable. Es una indicación de que ahí Pero entonces devuelva ese vendría valor. a ser como una alert, profe, o como. Si se quiere, es más parecido a un alert. No necesariamente va a devolver un valor por pantalla. Puede devolver el valor para que después se use en otra función, en otra sentencia, lo que sea. Ah, no siempre va por pantalla. Ah, está. Claro, no necesariamente por pantalla. Generalmente todos los programas hacen un cálculo para que se muestre en pantalla, pero no necesariamente. Profe, para saber, en este caso, tomando la última parte con el return, ¿cómo podría utilizar ese dato para hacer otra cosa? No sé, por ejemplo, no sé, la suma, lo que sea. Pone acumulador, más tanto Directamente, suma. vamos a suponer que al acumulador ese le quiere sumar, no sé, le quiere sumar 1000. Acá podés definir una variable auxiliar, cualquier nombre. Y entonces, ¿qué hace esto? Primero hace la carga, define el array, hace la carga como vimos acá. Después hace la acumulación de todos los números, que lo calcula con esto. Y después le suma 1000, porque se me ocurrió ponerle 1000 nada más, y lo guarda en auxiliar. Y yo a este auxiliar lo puedo mostrar después con un alerta, si quiero. Y hago la carga. Y me tiró 1018. Fíjense que causa el valor directamente de la función en esta sentencia de suma. Para saber, ese valor que que devuelve, Sí. si no se usa inmediatamente se pierde, se No, puede no, pisar con no. otro valor. Si Vos lo tenés que guardar. O sea, Vos lo tenés que guardar en una variable. Si vos llamás a acum y no lo guardás en una variable, ahí sí se perdió. Por ejemplo, si yo pongo acumular num y no lo guardé, ahí no lo estoy guardando en ninguna variable, ese valor se perdió. Directamente devolvió el valor de acum porque hizo la función, todo, pero después ya está, ya se perdió. Si no lo guardás en algún lado, listo. Volviendo al caso de la calculadora, es como si ustedes no tuvieran memoria. Hacen la cuenta en la calculadora, les da el resultado, y si ustedes no lo anotan en papel y apagan la calculadora, listo, ya está, ya perdieron el valor de la cuenta. Hay que guardarlo en algún lado, hay que salvarlo. o sea, el return entonces en cierto aspecto, más allá de que haga la función de parte de un alert, también ese valor se lo asigna a tal variable. Más que un alert es eso, es exactamente eso, que se guarda en una variable o que lo puede usar
para otra operación. Claro, claro, ahí lo entendí un poco más. Es lo que devuelve una función. A ver, algún ejemplo fuera del sistema que se me ocurra. Qué sé yo, vamos a poner un lavarropa. Vos le pones la ropa sucia y jabón, que serían los dos argumentos, llamémosle, y la función es lavar. Bueno, después te devuelve, te retorna la ropa limpia. No sé si le sirve ahí el ejemplo. Sí, sí, sí. Es lo que estaba entendiendo. Lo que había entendido. Vamos a llamar una función lavar, como argumento de ropa sucia, jabón, y después internamente hace lo que necesite y te retorna la ropa limpia. Bueno. Profe, Sí. acá, ¿cómo identifica que vos le estás pasando un array y no una variable? O le estás pidiendo un array. Eso es lo que me complica. Acá. No, Exacto. JavaScript no sabe, digamos, le da lo mismo que lo que le pasa. Podés tirar lo que quieras. Podés tirar un array, un string, un número. En principio la va a llamar a la función y como no le interesa qué tipo de datos le está pasando, la va a llamar. El tema va a ser que si yo le paso un número solo, y acá no le puedo hacer el número con la posición. En cambio, si es un string, sí lo puedo hacer. Porque el string es un array de posición. Pero no puedo acumularlo. O el acum va a ir acumulando letras. Va a funcionar mal. No va a hacer lo que nosotros queremos. Por eso les digo que JavaScript, si bien es muy flexible, hay que manejarlo con mucho cuidado. Porque puede ser una contra esa flexibilidad que tiene el código. Claro, pero en otros lenguajes sí habría En que otro identificarlo o algo así lenguaje, por el ya estilo. cuando vos definís la función, le decís qué tipo de datos le va a pasar. Le podés decir que le va a pasar un string, que le va a pasar un entero, que le va a pasar un float, que le va a pasar un array. Entonces, si vos le tirás otro dato que no coincide con eso, directamente te tira error. Directamente no intenta hacer nada. JavaScript, digamos que hace lo que le parece y te tira un resultado. Te tira algo. Por ejemplo, vamos a probarlo si quieren con letras. A ver si lo suma o si nos tira un error. Fíjense, ahí me tiró un error. ¿Por qué me tiró un error? Porque el acum estaba definido con 0. Si yo el acum lo dejo directamente, bueno, ahí vamos a ver si me lo deja. Ahí me tiró error, pero lo podría llegar a poner de esa manera. Me va a tirar algo, lo va a ejecutar. En cambio, los otros lenguajes directamente no me dejan llegar acá. Directamente me tiran error. Profe, ¿puede ser por el parse int del primer for que le tire error? Que lo considera un número pero son letras. Ah, ese, el parse, ahí estaba. Sí, tenés razón. Si le sacara ese parse int, ahí el acumulador lo va a hacer. Hagamos el parse int. Y ahora sí, tendría que concatenar con las líneas. Ahí lo hice. Si me había olvidado de ese parse int que lo habíamos puesto. Fíjate que acá fue con letra y no tuvo ningún problema. Y lo mismo si en vez de pasarlo en un, lo paso directamente. Vale. Le paso un nombre. Yo ahora pongo los números, pero en definitiva le estoy pasando el alerta. Los concatenó porque lo hizo como un string, como un arreglo de caracteres. Un array de caracteres.
¿Quieren hacer algún tipo de ejercicio así? Habíamos hecho uno que le pasábamos dos valores, le ingresábamos dos valores y tenía que ser el perímetro y el área de un cuadrado, de un rectángulo. Le pasábamos base y altura y tenía que ser el perímetro y el área de un rectángulo. Ese fue uno de los primeros. Vamos a hacerlo con funciones. Vamos a definir una función perímetro y una función área. Vayan diciéndome cómo piensan que se haría. Yo los voy guiando. Profe, ¿qué dijo que justo se me cortó? Vamos a hacer que ingresemos dos valores de un rectángulo, la base y la altura de un rectángulo. Y tenemos que calcular el perímetro y el área del mismo. Entonces, ese perímetro y área lo vamos a hacer con dos funciones. ¿Cómo lo definirían ustedes? Primero se ¿Cómo? pide los números, o sea, Variable lado y W, variable. parse, variable bien. Ahora, ¿Debería declarar la función? sí, la puedo declarar ahora o después, pero sí la podemos declarar. No sé, o faltaría Es lo que mismo, no, definamos. en el orden en que la puedo llamar, si quiero Mm. dejar todo junto, o puedo declararla, eso es lo mismo, eso no es indistinto. Ok, Declaro ¿qué la sería? función, por ejemplo, a ver, Por ejemplo, ¿cómo declararla? función perímetro, entre paréntesis, no me acuerdo si es bien así, espero que sí. 2 por, lo que pasa es que no sé cómo lo poner. Entre 2 por paréntesis, A, ¿qué paso? más, por B. ¿Qué hago entre paréntesis? B, H, ¿no es? B, H, sí. Eso lo aclara abajo. Sí, mezcla la traba. Y el perímetro sería base más altura, más base, más altura, o sea, dos veces la suma. 2 por B más 2 por H. Claro. Yo acá puedo poner el return directamente y hacer 2 por B más 2 por H. Puedo hacer directamente así. Podría haber usado una variable auxiliar o ponerlo directamente. Estaba haciendo esto, pero estoy grabando, pero con esto. Lo puedo hacer directamente. Está No hay bien. problema. Y acá estaría devolviendo el valor. No lo estaría mostrando directamente. Y la Y funcionaria, eso, ahí faltaría un lugar a donde se guarde ese valor. claro, cuando llame a la función. Todavía no la estoy llamando. Hasta ahora, el programa lo único que está haciendo es pidiendo B y H. Después, no está haciendo más nada. Ni siquiera está calculando el perímetro, porque no estoy llamando a la función perímetro. Claro. Y ahora la funcionaria, ¿cómo la armo? Sería nuevamente B, H. B, H, sí. Y acá adentro, B por H. Ya B al cuadrado más H B cuadrado. por H es el área. Pero ¿qué hago con ese B de H? Return. El retorno. Bien. Ah, Bueno, ya tengo definidas las dos funciones. Ya ingresé los dos valores. ¿Qué me estaría faltando hacer? El llamado. El llamado. Llamar a la función y guardarla. Perímetro, bien. Bueno, yo acá justo quedaron los mismos nombres. No hay problema. Lo puedo tener que se llamen igual, las variables que tengo fuera, con el
nombre de los argumentos. No hay problema. ¿Es con punto o con coma? No, con coma. Ah, con- Le pifié la tecla. Bien, y esto lo voy a guardar en algún lado, como dijeron antes. Le pongo var, por ejemplo, perímetro. Var. Y de vuelta llamo área. Ahora con B, H. Y después tendría que ser el alert que me muestre las dos cosas. Yo me pongo un alert para el perímetro y después un alert para A. Y ahora vamos a ejecutar. 2 y 3, me da 10 de perímetro, 6 de área. Ahí funciona perfecto. Tuvimos dos funciones, las dos que reciben dos argumentos, retornan un valor. Ese valor lo guardamos en dos variables y después las mostramos con alert. Ahorra más espacio la function. ¿Cómo? O sea, no, ahorra bastante trabajo la function, en vez de estar volviendo a copiar el mismo código una vez. Claro, particularmente para este caso que lo hicimos una sola vez, escribimos 4 líneas para esta función, más esto, o sea, 6 líneas, con algo que lo podríamos haber hecho en uno. Más si tenés que hacer varios perímetros y varias áreas. Claro, en este caso que un perímetro no nos dio demasiada ventaja. Pero ahora, si yo quiero hacer varios perímetros, sí, obviamente ahí sí me va a dar ventaja hacer la función. Y otra ventaja importante es que si yo lo estoy llamando desde distintos lados y más adelante yo tengo que cambiar el valor, lo cambio directamente en un solo lado. Vamos a suponer que yo quiero calcular el IVA, que es el 21%. Y ese IVA lo calculo en distintos lados. Entonces hago una función para que se calcule el IVA con ese 21%. Ese 21 va a estar escrito en la función. Y en un futuro, vamos a suponer que cambie, en vez de ser 21 pasa a 25. Yo directamente voy a donde está escrita la función, cambio un 21 por el 25 y listo, ya está, ya se solucionó todo. Si yo tuviera esa cuenta escrita en un montón de lados, ese cambio lo tengo que hacer en todos los lugares que esté. Y ahí puedo correr el riesgo de olvidarme de cambiarlo en ningún lado. ¿Se va entendiendo cómo son las funciones? Sí. De ahora en más, para practicar ustedes, todos los ejercicios que vayan haciendo en JavaScript, por más de que no se necesite una función, metan que sea una función. Para ir practicando. Porque la gran mayoría de los ejercicios que hicimos hasta ahora no necesitan una función. Pero traten de meterle algo, una función que haga algo. Qué sé yo, si tienen un ordenamiento de un array, bueno, que el ordenamiento esté a través de una función. No sé, tienen algo que va por un while, bueno, traten de un bloque de todo ese código, meterlo dentro de una función. Bueno, ¿alguna pregunta de estas funciones que vimos hoy? No, profe, yo al menos después voy a ver de nuevo la clase, por si me falta algo, saberlo y Después creo le que voy con a eso. subir un apunte también, que son 3-4 páginas que está explicado esto de las funciones, del ámbito de las variables y todo eso. Que a lo mejor los ayuda también. Sí, todo lo que sea teoría, al menos a mí me ayuda un montón. Y si quieren ir practicando otros ejercicios que no sean los que ya vimos, quizás por ahí lo saben de memoria, agarren del libro, del primero que teníamos, el de algoritmos, que al final del capítulo tenía ejercicio, bueno, fíjense ahí y practiquen. Lo mejor que pueden hacer es practicar. No hay muchas vueltas acá. Ya prácticamente les di todo
lo que es de código, van a ir apareciendo estas cosas, obviamente, pero ya más o menos le digo, ya tienen la lógica que la vimos en todo el cuatrimestre. Y bueno, vayan haciendo prácticas de ejercicio. Profe, Sí. yo nunca di programación y no tengo mucha idea qué sería objeto. Y dentro de lo que había que hacer en el trabajo práctico está objeto. Sí. Y No, también qué sería. es si lo quieren hacer con objeto. Objeto es una manera de programar. Lo que estamos haciendo nosotros hasta ahora es programación estructurada, lisa y llanamente. En cambio, el objeto es definir, vaya la redundancia, un objeto, o sea, una entidad que tiene sus propiedades, tiene, por ejemplo, sus atributos, tiene sus métodos, sus formas de hacer algo. Entonces, vos podés llamar a ese objeto y el que se encarga de hacer eso es este objeto. Vamos a suponer, vos definís el objeto auto, el objeto auto va a tener un color como parámetro, como atributo, mejor dicho. Va a tener un color, va a tener una marca, va a tener, no sé, un kilometraje, un tipo de combustible, distintas cosas. Y dentro de ese objeto también pueden estar las funciones, acelerar, frenar, abrir puertas, que van a hacer diferentes cosas, cada una va a hacer su trabajo. No creo que lleguemos a dar objetos, seguramente lo van a ver en segundo. Pero si hay algunos que ya me estuvieron hablando, que saben un poquito más de programación y saben objetos, lo pueden hacer con objetos. Los que no, lo pueden hacer con arrays dentro de arrays. Por ejemplo, si yo le digo, creo que había uno que presentaban trabajo para un congreso. Las carreras que se presentaban, o las áreas, tienen un ID y tienen el nombre del área. Bueno, eso lo pueden hacer con un array de dos elementos. El primer elemento va a ser el ID del área, el segundo va a ser el nombre del área. Esos arrays de dos elementos los pueden meter dentro de otro array, que va a ser el de todas las áreas. O sea, vamos a suponer que hay 5 áreas, va a haber 5 elementos que van a ser arrays de dos elementos, uno con el código y otro con el nombre. Lo podés manejar de esa manera, que va a ser más sencillo si no programaste nunca. Ok. Gracias. ¿Hay algún ejercicio de matriz por ahí dando vueltas, profe, que pueda mostrar? Sí, había algunos que habíamos hecho. Esperen que buscamos. De matriz, de más de una dimensión o un array. Claro, un array bidimensional, por ejemplo. Me parece que había algunos, pero no me acuerdo ahora. Vamos a buscar. Como para ver el ejemplo ese que acaba de comentar No, en si no, código te lo hago para que esté más fácil. claro. Te lo hago fácil. Vamos a poner. Bar, áreas, no, Un tateti. array. También se puede hacer con un tatiti. Vamos a definir 5 áreas. Vamos a hacer un for para 1 desde 0 hasta ahí menor a 5 y más. Al que le tocó de los congresos, preste atención porque le va a servir. En realidad todos van a tener que hacer algo parecido. Acá dentro de cada uno de estos for voy a definir un nuevo array, un var área. Este es la diferencia, es el plural. Voy a poner new array. Acá adentro voy a poner área en la posición 0, o sea, la primera posición de este array. Voy a poner un parseInt from, vamos a ponerle
con el código. Área en la posición 1, que sería la segunda. From, vamos a poner nombre. Y ahí ya cargué un área. Esa área la voy a guardar en la posición I de áreas. Cargo así, lo cargo de esta manera. Fíjense, hago 5 veces, o sea, va a ser un for para 5 áreas. Cada una creo un área, le cargo el código, le cargo el nombre y lo guardo en área. En la línea 7, que es un paréntesis. Un array de array sería. Exacto, un array de array. Le pongo el código 1, código 2, código 3, código 4, código 5, y ahí ya los guardó. Obviamente no le puse que los muestre. Para mostrarlo, por ejemplo, un alert, yo quiero que me muestre áreas en la posición 1 y le puedo poner doble corchete para que entre dentro del otro, la posición 1 también. Vamos a bajarlo, vamos a hacerlo hasta 2 para hacerlo más corto. Pongo 1, sistema, le pongo 2. Y lo que me mostró fue química directamente. Fíjense cómo accedo a los dos. El primer numerito es el índice de áreas, o sea, de este array. El segundo numerito es el índice del array que está dentro de cada elemento. Si un array lo decíamos que era una cajonera, es como que tengo una cajonera chiquita dentro de cada cajón. Profe, si en los paréntesis no les pone, digo, en los cositos no le pones nada, lo dejas en cero, ¿te lo muestra todo? No. No, tenés que hacer un for ¿Y para que cómo lo se hace muestre. para que muestre todo? Con un for. Ah. En realidad serían con 2 for. Son 2 for de unidad. Uno, si era de 1 a 5, de 0 a 5, como habíamos estudiado antes, y otro dentro de 0 a 1. Para que te muestre todo. Y acá va a ir siendo, por ejemplo, I y J, las variables. Ya no van a ser números, sino van a ser las variables de los for. Ok. Si quieren lo hacemos, total. J, desde 0 hasta J menos 2, J más, más M, 0, M menor a 2 también, M más. Cierro el for, pongo J porque es el que lo recorre de afuera, y este. El sistema, 2, 5, ahí me muestra 1, sí, 2. Ahí lo recorrió completo. Bueno, esto lo van a usar todos en el trabajo práctico, lo van a usar todos. Son diferentes cosas, pero lo van a usar todos.
por hoy vamos a dejar acá. Nos vemos el viernes con algunos. El viernes nos vamos a hacer la consulta de lo que sea, el sistema operativo o de esto. Y ya después nos vemos el miércoles, de vuelta con el sistema operativo y con LED en manera virtual. Perfecto, profe. Bueno. Nos vemos, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chau a todos. Chao, profe. Bye.